Bienvenidos a otro episodio de Fuera de Foco. El día de hoy vamos a hablar de la procrastinación. La procrastinación es una de las conductas de autosabotaje más frecuentes. Es el famoso dejar para después lo que podemos hacer hoy, ¿no? Solo que eso se termina perpetuando en el tiempo al punto de que termina generando malestar. Pero, ¿por qué procrastinamos? Sí, muchas personas suelen dejar las tareas que tienen pendientes y saben que tienen que encarar, iniciar en algún momento, las van dejando para después y la uno la va posponiendo. Claro, es mucho más fácil siempre encontrar motivos o encontrar excusas de por qué postergar o posponer esa tarea, a fin de cuentas generando un autoengaño a nosotros mismos y acumulando cada vez más tareas que nos cuesta iniciar. Claro. Y esto sucede en especial cuando se nos presenta la idea de tener que estar pasando largos periodos de tiempos intensos en tareas que son o difíciles, o estresantes, o preocupantes. Tal cual, es como nosotros vemos esa tarea antes de arrancarla. A fin de cuentas la vemos como algo que es intolerable, como algo que nos va a generar malestar, entonces claramente nos cuesta iniciarla. Pero nos interesa sobre todo trabajar la idea de qué hay detrás de esa procrastinación y dejar como eso de la culpabilización de soy un haragán o soy un perezoso, y sino entender que también detrás de esta conducta hay distintos motivos, como puede ser la falta de confianza, el temor al fracaso, el temor a lo desconocido, o simplemente ante esa tarea evaluamos que no estamos aptos o capacitados para poder hacerla. Claro, yo también lo que veo es que muy a menudo lo que termina inclinando la balanza de dejar las cosas para después es el hecho de tener que experimentarlas solo, ¿no? La ausencia de que alguien te ayude, que te anime o que te apoye, ¿no? La soledad puede que sea un obstáculo para ti si principalmente procrastinas las tareas que requieren hacerse en solitario. Claro, entiendo que a todos nos cuesta un poco más siempre arrancar a una actividad que implica hacerla solo. ¿De dónde podemos encontrar el origen o las raíces como este comportamiento de evitación de la soledad, por así decirlo? Bueno, justamente podría tener raíces en nuestro desarrollo temprano, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño tiene que aprender a caminar, ¿no? En cuanto al niño le aparece este miedo a lo desconocido, mira hacia atrás buscando un adulto que le transmita seguridad, confianza, ese famoso no tengas miedo, vos podés, que lo ayuda a seguir avanzando. Claro, entiendo, es como cuando arrancamos a caminar y estamos con un poco de desconfianza, miramos para atrás y no vemos ese apoyo, seguramente volvamos a gatear, es decir, retrocedemos en ese avance que estábamos logrando por carecer como de ese estímulo, de ese sostén. Claro. Y bueno, este proceso es similar a cuando un niño tiene que enfrentarse a una tarea difícil. Si no es respaldado por un adulto que le ofrezca cariño y apoyo, probablemente va a asociar a los desafíos con el dolor de estar solo. Claro, en contrapartida, si a un niño se le ofrece ese apoyo, esa confianza, ese sostén, seguramente cuando sea adulto pueda desarrollar una autoestima más saludable, pueda tener una mayor resiliencia, una mayor autoconfianza, que a fin de cuentas le va a permitir avanzar y encarar esos desafíos de otra manera, siempre y cuando los adultos favorezcan ese desarrollo mediante la autonomía progresiva. Claro. Por el otro lado, cuando no se desarrolla bien esa autonomía en el adulto, ese adulto puede tender a procrastinar las tareas en solitario porque seguramente se le aparecen recuerdos emocionales de vulnerabilidad y miedo. Claro, entiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos de que nos cuesta esas tareas, en que tenemos que hacer solos y solemos procrastinarlas por algo asociado como esa incomodidad con la soledad, a fin de cuentas? Claro, bueno, en estos casos la clave para superar la procrastinación podría ser conseguir apoyo de otra persona, ¿no? Hasta que ese hábito o esa meta sean establecidos o alcanzados. Incluso eso podría potenciar a otras personas que tienen la misma dificultad. Claro, es como cuando vas a arrancar el gimnasio, o arrancar una tarea, arrancar siempre con alguien, es bueno porque te estimula y te apoya como a ir a veces esos días que tenés un poco menos ganas, ¿no? También puede pasar que haya personas que no cuentan con ese referente, con ese amigo, ese compañero o esa persona a fin de cuentas que te puede apoyar. Entonces, en ese sentido es muy importante desarrollar como justamente la resiliencia y trabajar en los autorreforzamientos. ¿Qué son los autorreforzamientos? Es como esas expresiones que nos decimos a nosotros mismos, apoyándonos, estimulándonos y a fin de cuentas dándonos como nosotros mismos esa confianza que necesitamos para seguir el camino. Otro aspecto a tener en cuenta en la procrastinación, ¿no?
es que cómo se prolonga el ciclo de procrastinar una tarea o una acción puede llevar a que uno se menosprecie, empiece a generar sentimientos de culpa, de frustración, de angustia. ¿Vos esto lo has notado en las consultas? Claro, tal cual, es como decís, se acumulan tantas tareas que uno se siente desbordado y no sabe ni por dónde arrancar y a la vez cómo entras en ese ciclo de que al momento de pensar que tenés que hacer esas tareas se generan sentimientos incómodos, de ansiedad, de miedo, de angustia, incluso de frustración, que esos sentimientos de por sí ya limitan el inicio de la tarea. Entonces como un círculo vicioso que antes de hacer la tarea ya pensar en eso nos genera sentimientos desagradables y a fin de cuentas esos sentimientos son los que nos limitan el pasaje a la acción. Entonces quedamos como encerrados en un bucle de emociones negativas que nos inhabilitan al pasar al acto. Claro. Pero, ¿qué es lo fundamental cuando empezamos a visualizar que estamos en este círculo vicioso de emociones negativas que me frenan antes de iniciar una tarea? Tal cual. Es complicado el hecho de primero identificar este círculo vicioso, me parece que es lo principal y lo primero, para después tomar control de estos pensamientos y poder a partir de ahí actuar. Es decir, en principio limitar esa autoflagelación, digamos, ese maltrato continuo que tenemos para con nosotros mismos, tildándonos de perezosos, de haraganes. El autocastigo. El autocastigo. Entonces, identificar para poder cambiar ese patrón de pensamiento que genera a fin de cuentas esos pensamientos desagradables. Claro. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta en ese caso también es que lo que no sucedió, ya no sucedió. Pero tengo lo que está por delante. Entonces, no hay que engañarse a uno mismo diciendo, bueno, la próxima vez va a ser diferente. Hacelo diferente. Y como es costumbre, finalizando el episodio, pasamos a la parte práctica. Diego, ¿cuál sería el primer punto? Lo primero que nos parece fundamental es organizarnos, es decir, preguntarnos qué tareas tenemos pendientes, cuáles son prioritarias o más urgentes, por así decirlo, cuáles en cambio pueden esperar, y siempre aconsejamos arrancar con cosas que sean más realizables, más pequeñas, e irnos marcando como objetivos graduales. A continuación, lo que tenemos que hacer es planificar. Una cosa que yo planteo en mis sesiones, en mis consultas, es que cuando tengo una tarea que vengo procrastinando, es marcar un tiempo y espacio. ¿Cuándo y dónde voy a comenzar? Entonces, ¿cuál es mi tiempo libre? ¿No? Objetivamente, ¿cuánto tiempo me lleva X tarea? ¿En qué momento del día, a qué hora podría comenzarla? ¿No? ¿Qué lugar le puedo dedicar en mi semana, en mi agenda? Tal cual, y esto es algo que nos parece importante, es el tema de la flexibilidad y de las alternativas. Es decir, podemos planificar, pero no que sea de una forma rígida, de manera que sientamos que hay que cumplir sí o sí, no claro, es algo tan rígido. Claro, en cambio, si nosotros adquirimos cierta flexibilidad, hay días que por algún inconveniente o por algún emergente no podemos cumplir como el plan que armamos, pero sí como reacomodarnos y tener esa flexibilidad y esas alternativas para llegar al objetivo, nos parece algo indispensable que es necesario a fin de cuentas para poder avanzar. El martes me surgió algo, era el día que le había destinado, no puedo, me lo paso al jueves o al martes que viene, pero tengo que poder fijar un punto para poder generar el cambio. Y lo que continúo diciendo es que una vez tengo definido el momento para esta tarea, poder pasar a la acción y realmente lograr el cambio. No lo sobrepienses tanto, ya que esto puede terminar desgastándote más que la tarea en sí. Por último, al ser un hábito, puede llevar un trabajo, una dificultad el tener que modificar esto. Entonces, nos preguntamos en realidad, ¿quién no ha procrastinado alguna vez? Entonces, no te maltrates por ello. Tal cual, toda conducta que ha sido aprendida puede ser reaprendida, reaprenderse de una forma distinta, que sea más sana, que sea más saludable y no nos genere tanto malestar. Y a fin de cuentas consideramos que si han llegado a esta altura del episodio es un buen primer paso para empezar a romper este círculo vicioso de la procrastinación. Les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio.